El día de hoy es sábado 21 de septiembre del año 2013 y vamos a hablar de Tijuana, y obviamente que la persona que ustedes están observando, si no lo conoce, no es de Tijuana, no es de Baja California, es súper conocido, es Paco José Francisco Santiesteban, Ceseña Santiesteban, ¿sí? Su padre fue un reconocido maestro, después sus hermanos son maestros, en fin, es del área docente, pero él en especial fue funcionario público aquí cerquitas en la calle Quinta, en lo que fue la Oficina Federal de Hacienda. Paco, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué hay de novedad en esta Tijuana hermosa? Platícanos al respecto lo que significó para ti trabajar tantos años. No me acuerdo, pero me dijiste en alguna ocasión que trabajaste más de 20 en Hacienda. Son 28 años que trabajé en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y para mí fue una bonita experiencia, ya que ahí pues, tuve parte de mi vida donde logré pues, forjarme como ciudadano y como persona de bien, ya que estuve participando en diferentes actividades dentro de la Secretaría de Hacienda, dentro de la Oficina Federal de Hacienda principalmente, que era el número 1. Estuvimos participando en diferentes grupos. Posteriormente llegamos a ser secretario del sindicato, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Hacienda, la sección 142, y donde estuvimos ahí alrededor de 4 o 5 años como secretario del sindicato. Tuvimos alguna participación y representación del Sindicato Nacional en reconocimientos a trabajadores de 30, 40 y 50 años de servicio, donde se entregaron medallas y reconocimientos por su trayectoria, tanto de la Oficina Federal de Hacienda como del Sindicato de Aduanas también. Y pues ya después de participar bastante en la cuestión sindical, logramos ser jefe de la Oficina Federal de Hacienda 148, que en aquellos entonces era muy difícil que un empleado, un trabajador de la Secretaría de Hacienda fuera jefe de la oficina. Siempre eran designados por altas autoridades de la Secretaría, si no por el presidente, cuando menos por el secretario, y en esa ocasión pues fue una situación especial, quizás accidental, pero logré ser jefe de la Oficina Federal de Hacienda, y a mí me tocó clausurar o dar de baja a la oficina, ya que se pasaron a ser Administración Fiscal Regional, desaparecieron las federales de Hacienda, y a mí me tocó hacer la transacción, o sea, terminar con la Federal de Hacienda 148, y pasamos a la Administración Fiscal Regional, que está todavía ya en el 70-76. El famoso SAT. El SAT, ahora es el SAT. Y pues ahí ya después ya estuve como subadministrador fiscal regional, y estuve aproximadamente 2 años, y de ahí pasé a una empresa particular de mi hermano, una constructora. Posteriormente pues estuve en el Instituto Nacional Indigenista como administrador de la delegación estatal que con sede en Ensenada. Ahí estuvimos por el espacio de 2 años también, y pues posteriormente ya decidimos jubilarnos y dedicarnos a cosas personales, ¿no? ¿Cómo empieza Paco Ceseña a laborar? Esto es interesante porque vamos a retomar sus raíces. Tu padre, su nombre, por favor. Profesor Alfredo Ceseña Verdugo. Tu madre. Berta Santisteban Palacios. Ellos forjaron una familia diferente. Los nombres de tus hermanos, tus hermanas. Sí, yo soy el mayor de ellos. Mi hermano ingeniero Alfredo Ceseña Santisteban, y mi hermano maestro René Ceseña Santisteban, y licenciado Rommel Egidio Ceseña Santisteban, mi hermana Marisol, doctora Marisol Ceseña, y
maestra Berta Libertad y la más chica Dalia Inés, dentista. Entonces, una familia numerosa, es una familia muy numerosa. Y Paco Ceseña entra a trabajar en la Oficina Federal de Hacienda, ¿qué día? ¿Cómo entra a la oficina? Bueno, yo estaba trabajando en el Banco Nacional de México, ahí estaba, aquí en la calle Cuarta y Constitución. Y yo venía a recoger los dinero, el ingreso que tenía la Federal de Hacienda para llevarlo al banco. Y en una ocasión me di cuenta que habían cambiado del interior del país, y había llegado alguien de su jefe. Y el nombre me llamó la atención y le pregunté a mi papá, me dice, pues es tu padrino de confirmación, que me confirmó en La Paz, Baja California, cuando estaba yo 6 años, una cosa así. Y no lo volví a ver, pero el nombre lo recordaba. Y sí, pues me dijo mi papá, pregúntale, pues es tu padrino. Y fui, y sí, como no, le dio mucho gusto y total. Pues me invitó a participar ahí en la Federal de Hacienda. Y incluso me dijo que, como yo trabajaba en el banco en la tarde, de noche, que cuando ya me nombraran, pues me iba a dar unos 10 días para que descansara un poco y ya empezara a trabajar. Pero de repente me hablan y me dicen, ¿sabes qué? Ya estás trabajando en la Secretaría de Hacienda, así es que vente ya. Y así empezamos a trabajar en la Secretaría de Hacienda. Mencionaste una imagen, no el nombre. De la persona. Y de Alfonso Pugo Olvera, que ya falleció, pues descanso. Él fue tu padrino. Fue mi padrino. En la vida siempre se necesita alguien que dé un empujoncito. Pero él fue padrino de veras, o sea, fue padrino de confirmación. Por eso. Ajá. Padrino y padrino también, obviamente, en el trabajo. Sí, claro. Y estamos hablando de una oficina élite de la burocracia, porque aglutinar a aduanas, a la misma Secretaría de Inspectores de Hacienda, todo el mundo le tiene pánico. Bueno, en aquel tiempo sí era muy reconocida la Secretaría de Hacienda y aduanas, eran los trabajos más sobresalientes o que llamaban la atención a la ciudadanía era Hacienda, aduanas, el Seguro Social. Incluso yo llegué a pasar varias veces al otro lado con la credencial de Hacienda en lugar de pasaporte, en 2 ocasiones por olvido del pasaporte, y que íbamos a la playa o a alguna actividad así recreativa y se me olvidaba el pasaporte. ¿Dónde trabaja en la Hacienda? Pásale. O sea, ¿cuántos miembros tenía el sindicato del que fuiste secretario general? Estaban en la Secretaría, ahí en la Oficina Federal de Hacienda, unos 125 personas los que había ahí, nomás en la Federal de Hacienda. ¿Y en aduanas? No, pues en aduanas había más, pero no recuerdo la cantidad. Hay una anécdota que me quedó muy grabada ahí en la Federal de Hacienda, cuando estaba de jefe Juan Miguel Vilar Llorens. Venía de visita el secretario de Hacienda en aquel entonces, David Ibarra Muñoz, que pues se mencionaba mucho como presidenciable. Vino a padrinar una generación de abogados de la UABC y aparte a inaugurar una dependencia ahí por la zona del río de Hacienda, X dependencia. No tenía nada que ver con la oficina nuestra, pero el licenciado Vilar Lores me invita a mí como secretario del sindicato y a otro compañero a ver al secretario David Ibarra, ahí donde estaba inaugurando la oficina. Y en ese momento le llevaron a un escritorio los diplomas que iba a entregar a los graduados, a sus ahijados, y llega el licenciado Vilar y le dice: licenciado, los empleados de la Federal de Hacienda 148 lo están esperando para visitarlo. Me gustaría que nos acompañara. Y se para, da un golpe en el escritorio y se para, vámonos. Y todos salieron corriendo, todo estaba lleno de gente, venía en un camión de esos grandes y los venimos, pero sí, volados a la Federal de Hacienda porque el señor secretario venía. Un caso insólito porque nunca un secretario de Hacienda en aquel entonces visitaba un centro de trabajo. Y llegó a la Federal de Hacienda y empezó a saludar a todos los empleados, y ya el señor Vilar ya le tenía preparado una gráfica de los ingresos, de los impuestos, y cuando le estaba terminando de explicar los impuestos, todo cómo iba, me dice a mí: órale, háblale tú, porque había unos problemas sindicales que
que necesitamos la intervención de alguien pues, con poder para decidir y él me dijo, si hay manera de, se lo planteamos. Y en ese momento me dice, órale, éntrale. Y me acuerdo bastante que me temblaba todo el cuerpo, porque pues ser un secretario de Hacienda presidenciable y pues que era una cosa insólita que no se había visto. Incluso estaba el gobernador Roberto de la Madrid Romandías, tengo fotos donde está él a un lado, autoridades que venían pues claro con el secretario de Hacienda, que en ese momento era muy pues como dicen, se mencionaba como posible candidato a la presidencia de la República, ¿no? Y eso se quedó muy grabado. Una anécdota más de estas que captamos en su momento, porque previo a esta entrevista le sugerí, vamos a platicar y grabar. Y dijo, no, estoy nervioso, no sé de qué hablar. Pero ¿ya viste cómo se te suelta? Pues sí, porque sí, va bailando, o sea, va uno, pues que me agarraste así, sin estar pensando en mi paso por la Secretaría de Hacienda, pero ya va uno recordándolo, ¿no? Y obviamente vamos a concluir con la cuestión familiar, porque ahí la iniciamos. Ahora tus hijas son parte importante, tus hijos, en que es tu actividad. Platica de ellas, porque ya son profesionales. Bueno, mi hijo mayor, Paco, se llama igual que yo, es cirujano maxilofacial, estudió aquí en la UABC y tuvo su especialidad en la UNAM y ahora está ejerciendo su profesión aquí en Tijuana y pues, se ha casado con Erika, su esposa, y tiene un niño de unos 6-7 meses. Y Brisa, que está aquí conmigo ahorita, ella es licenciada en administración aduanera, en aduanas y comercio exterior. Y luego sigue Lluvia Alejandra, ella es educadora, que también terminó en el CUT y está casada y tiene 2 niños. Pues ese es el compromiso que estamos haciendo, obviamente, para segundas partes, porque esta es la primera de esta entrevista, esta plática con Paco, Sí. Un personaje que usted seguro lo va a recordar y va a comentar en esto que estamos haciendo en el viejo Tijuana. No te queremos decir que estás viejo, pero eres parte de ese grupo que seguramente te va a gustar. ¿Sí? Tu compadre Sanabria es parte de él. Gracias, Paco. Al contrario, gracias a ti, estamos a tus órdenes cuando se te ofrezca lo que desees. Gracias.